hay algo que a usted le interesa y que a lo mejor no lo sabe, a lo mejor tiene un dinero que corresponde a algún beneficio que a usted le toca y que ya se le pagó a lo mejor, pero no sabe que lo tiene que ir a buscar, o que puede postular, ya lo decíamos, a la pensión garantizada universal, 190.000 pesos, que son un aporte a su pensión y que a lo mejor a usted le corresponde y no sabía que podía postular. Y para hablar de eso, estamos con José Miguel Lagos, él es jefe de la División de Beneficios del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Oye, José Miguel, bueno, acá lo primero que vamos a analizar es el tema de la pensión garantizada universal, porque hablábamos de que más de 160.000 personas podrían ser acreedores de este tipo de aporte a su pensión y no lo saben y no han postulado. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son las características para poder cumplir con los requisitos? Sí, bueno, justamente lo que nosotros tenemos identificado, Natalie, es que hay un grupo ya bien determinado de poco más de 90.000 personas que hemos evaluado con la información administrativa correspondiente y podrían acceder a este beneficio si lo pidieran, cumplen con todos los requisitos que vamos a revisar. Y hay un grupo que estamos analizando, pero siempre se pueden hacer las solicitudes, por tanto, el llamado es a que las personas se acerquen al IPS por los distintos medios, tanto de manera presencial como por su página web o call center si quieren hacer alguna consulta, y postulen a la PGU. Hay personas que a lo mejor en su momento postularon y que fueron rechazadas y que hoy podrían volver a postular o que quizás su situación cambió. Por eso revisemos cuáles son las características para tener la pensión garantizada universal. Bueno, los requisitos, tal como se señala ahí, es tener 65 o más años, ¿ya? No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población de 65 años y más, eso es importante, es el requisito de focalización que se denomina, y tener una pensión base menor a 1.048.200. Eso es para efectos de poder calcular, determinar el monto del beneficio, porque primero es el requisito de focalización. Entonces hay personas que podrían cumplir con el tercer requisito, pero no necesariamente con el segundo. Entonces eso se evalúa al momento de postular. Y acá hay algo súper importante, porque a lo mejor usted en un momento postuló y tenía una situación familiar, quizás vivía con los hijos, y entre todos se iba sumando un sueldo que lo hacían estar en el 10% más rico de la población. Quizá hoy día esa situación cambió, y por eso es importante también que las personas vayan actualizando y vuelvan a postular si es que, por ejemplo, un adulto mayor hoy vive solo y con su pensión no le alcanza para superar el 90% más vulnerable. Efectivamente, lo que nosotros siempre hemos propiciado, digamos, de que la gente, hacemos el llamado a que la gente mantenga actualizados los datos que maneja el Estado respecto de ello. Muy importante el registro social de hogares. Respecto de los ingresos, eso nosotros lo sabemos por las vías administrativas, porque podemos acceder a información de remuneraciones de las AFP, a las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos, por tanto, a las pensiones también, todo tipo de pensiones. Entonces, los ingresos, nosotros en general está bastante actualizado porque es lo que nos llega de otras entidades para poder determinarlo. Estamos más en línea. Pero el registro social de hogares, las personas tienen que encargarse de actualizarlo, su grupo familiar, su dirección, algún antecedente importante, tienen que actualizarlo en el registro social de hogares. Ahora, hay otro punto acá, el tema de tener una pensión base menor a 1.048.200 pesos. En Chile, mucha gente después de que se jubila tiene que seguir trabajando. O sea, esa es una realidad porque no le alcanza con la pensión. ¿Qué pasa si una persona recibe un sueldo y además recibe una pensión? ¿Cómo se calcula ahí? Sí, lo que pasa es que lo que determina el no pertenecer a este 10% del grupo más rico, digamos, o menos vulnerable, podríamos decirlo, ¿cierto? Es a partir de una suerte de ingreso per cápita ajustado. En ese ingreso per cápita están todos los ingresos, pensiones, si tiene algún trabajo, remuneraciones, si tiene, no sé, boletas de honorario que podría haber también, ¿cierto? Eso es con información administrativa que está disponible en el Servicio de Impuestos Internos. Con eso, todos esos ingresos, pensiones, remuneraciones, honorarios, qué sé yo, se divide por el número de integrantes del hogar. Entonces es un per cápita. Y ahí se calcula. Eso es súper importante porque a lo mejor alguien nos está viendo y tiene pensión y además trabaja y ya por eso dice, a mí no me corresponde si yo sigo trabajando y recibo mi pensión, y puede ser una persona que sí le corresponde. Sé que es importante eso. ¿Sabes que nos están llegando varias preguntas a través de redes sociales? Usted tiene una duda, mándelo al hashtag Buenos Días TVN. Acá nos pregunta Marpa Kim, nos dice, mi madre está con Alzheimer por cumplir 79 años, credencial del registro civil, no podemos llevarla a la oficina, ¿cómo puedo tramitar su PGU? Bueno, nosotros tenemos en este minuto la posibilidad de realizar el trámite de manera virtual, aparte que se puede hacer en línea, pero ahí lo que sí necesita es tener la clave única. No sé el caso aquí particular de la persona que está preguntando, pero necesita la clave única. ¿Y la clave única la primera vez hay que ir a hacerlo presencial? Ahí
hay un número de confirmación, hay que tener correos electrónicos. Ya, perfecto. Pero si tienen la clave única, se puede hacer en línea. El IPS tiene ya con motivo de la pandemia, tenemos una sucursal virtual y por tanto ahí también estaría la posibilidad de que se atendiese a través de un teléfono celular, una videollamada, digamos. ¿Ya? O sea, importante eso ahí, hay que agendarlo, pero está esa posibilidad también. Importante ahí la colaboración de la familia entonces en poder hacer la videollamada y asistir a este adulto mayor. Hay preguntas también, acá tenemos una videoconsulta que nos hicieron llegar, mira. ¿Cuáles son los plazos para postular a los bonos? Ahí estamos hablando ya de los bonos, porque acá estábamos hablando de la pensión garantizada. Ahí nos pasamos garantizada. a otro tema. No sé si lo terminamos con la PGU o es que lo que pasa es que como nos están llegando preguntas, vamos viendo por temas. En este caso, los bonos estábamos hablando, por ejemplo, el bono Chile Apoya Invierno o el aporte de la canasta básica. ¿Eso se postula? Sí, no. En el caso de los bonos es distinto a la PGU. La PGU hay que pedirla, eso es muy importante. No es automático. La persona que quiera este beneficio tiene que solicitarlo. Perfecto. En el caso de los bonos sí se determinan, entre comillas, automáticamente, pues el requisito es haber sido beneficiario de otra cosa. Ya. Y como esas bases existen, nosotros podemos determinar a partir del análisis que se hace en conjunto con otras entidades, ¿cierto?, que participan en esto, la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, se determina cuáles son los beneficiarios. No se postula. ¿Ya? Y lo que sí ocurre con los bonos es que a veces, como la gente no postula, no está pendiente de cuando sale el pago. Claro. Entonces hay gente que no se entera. Nosotros obviamente hacemos toda la difusión, hemos estado en el caso de los bonos también dando información acá mismo, pero las personas tienen que estar atentas al calendario de pago, a las fechas de pago y buscarse las páginas web que ahí después vamos a tener con el apoyo de las láminas, vamos a mostrar. Claro, mira, acá tenemos la lámina donde dice cómo pedir su clave única si es que no la tiene. Ingresando, la PGU. Ahí está la PGU. Sí. Perfecto, ya. Ingresando al sitio web chileatiende.cl con la clave única. O sea, la persona que no tiene PGU o que postuló y que la rechazaron en su momento, pero que su situación cambió, podría hacerlo a través de estos sistemas. Así es. Lo principal que está ahí, y este es un medio que ha sido muy importante, como un dato muy reciente, el día de ayer tuvimos más de 850 solicitudes vía web, ayer domingo. Entonces estamos trabajando como si fuera casi un día normal, porque es el número de solicitudes que entran por sucursal en un día hábil. ¿Ya? Más de 850 solicitudes ayer, puede entrar vía web con la página que se mencionaba ahí. Puede ir a nuestras sucursales presenciales, más de 190 sucursales a lo largo de todo Chile, y también puede llamar al 101 para tener más información. Ese es un súper buen dato, porque lo conversábamos también la semana pasada, llamando al 101 para las personas que quizás, los adultos mayores que no tienen ayuda de algún familiar para meterse a internet, lo pueden hacer también vía telefónica en el 101. Ahí pueden tener información de cómo hacerlo, el tema que mencionaba, ¿cierto?, de la atención virtual que podrían eventualmente tener. Está lo presencial y está el canal electrónico. Súper. Nos están llegando más consultas a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN. Nani1966 nos dice: mi papi tiene la pensión que entrega el gobierno porque se le acabaron los fondos en su AFP. ¿Puede optar a otro beneficio y aumentarla? Sí, bueno, la verdad es que los beneficios solidarios uno reemplaza al otro, digamos. La pensión garantizada universal reemplazó en gran parte a lo que era antes el sistema de pensiones solidarias, ¿ya? Y por tanto no dice exactamente cuál pensión tiene ahí, pero si por ejemplo su papá tiene un aporte previsional solidario, que es uno de los beneficios que existía, ¿cierto?, hasta enero de este año, como complemento a la pensión, si mantiene ese beneficio es porque probablemente le conviene en comparación a la PGU. Pero puede acceder a bonos. Por ejemplo, a bonos, bono invierno. a bono invierno, a bonos derivados del bono invierno, como fue el bono Chile Apoya Invierno también. Y en ese caso, para acceder a esos bonos, él tiene que estar en el registro social de hogares con su situación actualizada. Claro, para poder... pero como tiene este beneficio, el requisito de esos bonos es percibir un beneficio. En el caso del bono Chile Apoya Invierno, y el bono invierno es tener este tipo de beneficio, y por tanto acceden automáticamente. Así que tienen que haberle tocado esos bonos. Ya, perfecto. Entonces, si usted ya tiene algún beneficio del Estado, algún subsidio, el subsidio único familiar, por ejemplo, se le debería haber hecho la adquisición, el pago automáticamente de los otros bonos que estamos conversando. Acá tenemos la siguiente lámina, José Miguel. ¿Dónde consultar un bono que no ha sido cobrado? Sí, bueno, para contextualizar, estamos hablando acá de 3 tipos de bonos que se han dado durante este año. Algunos son nuevos, digamos, y el otro, el aporte familiar permanente, un bono
tradicional, que era el bono marzo antiguamente, Claro. ¿cierto? Que después se transformó en el aporte familiar permanente, ¿ya? El bono Chile Apoya Invierno, que es uno de los más recientes y que fue muy masivo, ¿cierto? Más de 4.200.000 personas fueron beneficiarias de este bono. Se debe consultar, tal como el nombre lo indica, bono invierno chileapoya.cl. Ahí la persona con su RUT, ¿cierto? Con su fecha de nacimiento puede ver si es que tiene el bono, la fecha de pago y sabe cómo cobrarlo. Claro. ¿Ya? En ese bono importante, eran 120.000 pesos por persona, por carga, digamos, o por Así ¿cómo se le dice? Por causante, Por le decimos, causante. pero por carga la gente Por carga es que entiende es más ese lo más concepto. coloquial, Sí, sí, exactamente, por pero no carga. son una carga, son causantes, por eso le Sí, preguntaba cuál era sí. la manera correcta de decirlo, son 120.000 pesos por cada causante que se pagaba una vez. ¿Y qué pasa? Lo conversábamos con José Miguel, hay mucha gente que tiene los beneficios en su cuenta RUT, entonces a ellos les llegó automático y probablemente vieron que se les depositó más dinero, pero hay personas que no tienen la cuenta RUT activada para sus beneficios y es en esos casos que ellos pueden tener estos beneficios y no lo saben. Sí, efectivamente eso es muy importante. Nosotros procuramos de que esto sea lo más expedito y rápido a las personas, ¿cierto? Porque cuando pagamos de manera presencial hay que dar un calendario, no pueden ir todas las personas el mismo Claro. día a cobrar, hay que distribuirlo, ¿cierto? Pero en el caso del pago electrónico, en un solo día podemos abonar 1 millón de beneficios, entonces en 2-3 días tenemos ya todo el bono Todo cubierto. prácticamente cubierto, Claro. ¿ya? Pero en lo presencial tenemos un calendario y eso es lo que las personas eventualmente, si no se enteran, van a ir quedando pendientes. Y lo que tienen todos estos bonos, por definición de la ley, es que caducan después de 9 meses. Después de 9 meses. Por tanto, después de 9 meses ya se pierde y No si puede va una cobrarlo. persona en un año más, no ¿Y va a cuando poder se pagó el cobrarlo. bono invierno? El bono invierno Chile Apoya se pagó ahora en agosto. En agosto, ya. ¿ya? Y de ahí empiezan a correr los Entonces 9 ahí meses. empiezan a correr los 9 meses, ¿ya? Ahí está corriendo el tiempo, entonces, y estamos hablando de cantidades bastante importantes en algunos casos cuando estamos hablando de varias familias con varios integrantes, así que importante que si usted no lo tenía en su cuenta RUT, vaya a revisar si es que le conviene y si es que tenía el bono asignado. Nos están llegando más preguntas, José Miguel, mira acá Mario Luis Lorca nos dice: hola, estoy cesante hace casi un año y no he hecho ningún trámite. ¿Tengo opción a algo? Bueno, lo que habría que saber, don Mario Luis, es si él tiene, en el caso de la pensión garantizada universal, si tiene más de 65 años. Ya. Porque en ese caso podría acceder a la PGU, que es Claro. para, digamos, una continuidad para mejorar los pensiones, digamos, Claro. para las personas que están en edad de pensionarse. Entonces, habría que ver el tema de la edad. ¿Qué edad Y tienes? los Su otros situación. bonos, si él cumplía algunos de los requisitos, tiene que haberse generado el bono de manera automática, porque como digo, si usted tuvo un determinado beneficio, entonces tiene este otro bono como una ayuda complementaria, digamos. ¿ya? Claro. Así que- Si podemos pedir de nuevo la lámina donde se podía ir a consultar, donde ver si es que uno tenía algún bono. Veíamos el bono invierno, era en el sitio web bono Chile Apoya de invierno.cl, si no me equivoco. Sí, bono siguiente invierno lámina. chileapoya.cl. Ahí está. Eso. Bono invierno chileapoya.cl para consultar por ese bono. Por pero ese hay bono otro. que se pagó durante agosto, 4.200.000 de personas, un poquito más. Claro, ¿cierto? y después el aporte tenemos el canasta aporte. básica, Ujú. ya, este está en una modalidad distinta. Esta es una ayuda que se estableció para los hogares más vulnerables y que está asociado al beneficio de asignación familiar y de subsidio único familiar. Entonces, para las mismas personas que fueron beneficiarias del bono marzo, se estableció el aporte de la canasta básica. Y todos los meses es una ayuda que es complementaria a la asignación familiar. En el mes de octubre, 10.800 pesos. Por persona. Por carga. Por- Por ya, carga, perfecto. ¿ya? Ahí estamos hablando más o menos de que todos los meses 1.400.000, 1.500.000 personas están accediendo a esto y con sus cargas llegamos como a 2.900.000 de carga. Y ahí ¿ya? estamos hablando que si usted tiene alguna duda de si le están pagando esto o no, es en www.aportecanasta.cl para hacer las Correcto. consultas. Nos están llegando otra consulta en video. Vamos a revisar a continuación, José Miguel, mira. ¿Dónde puedo consultar por un bono que no he cobrado? Ahí estamos Bueno, viendo, justamente depende del bono. Exactamente. Aquí tenemos 3 bonos. El bono Chile Apoya Invierno, que se pagó en agosto, más de 4 millones de personas. El aporte canasta básica, que partió en junio y se paga hasta abril del próximo año todos los meses. Se va habiendo una actualización de los beneficiarios y se consulta en aportecanasta.cl. Y el aporte familiar permanente, el ex bono marzo, eso es en www.aportefamiliar.cl, y ahí las personas pueden consultar con su RUT y con su fecha de nacimiento si tienen un beneficio, el monto, la forma de pago, todo eso. Acá estamos viendo que hay gente que recibió este beneficio, pero tenía que ir a cobrarlo de manera presencial. ¿De cuántas personas han calculado ustedes que podrían tener
tener estos beneficios, que quizás lo están viendo en su casa, pero que no lo saben y que no han ido presencialmente a cobrarlo? Sí, bueno, primero aclarar, estos bonos, sobre todo el bono marzo y el aporte canasta básica, las personas que tienen un beneficio con el Instituto de Previsión Social, nosotros incluimos este bono dentro de la liquidación de su pago regular. Por tanto, ya una gran parte va resuelta porque está en el pago mensual que tiene del beneficio que tenga con nosotros, ¿ya? El siguiente segmento, vemos si tienen o no cuenta RUT. Y la utilización de la cuenta RUT es muy masiva, por tanto ahí cubrimos un porcentaje muy alto. Hemos llegado en algunos bonos casi al 90% de pago vía cuenta RUT, en otros el 85%, el 80% va dependiendo, pero es un porcentaje muy alto. Y nos va quedando un grupo cercano a las 100.000 personas que tiene que cobrar presencial. Claro. Entonces, de ese grupo más pequeño, ¿cierto?, de 100.000 personas, puede que haya algunos que no hayan cobrado todavía. No sé, podrían ser 5.000 personas, 10.000 personas, y ese número se va actualizando diariamente porque todos los días va gente a cobrar. Y que generalmente son adultos mayores que no ocupan la tarjeta, que no tienen la costumbre pero en de... general este bono apunta a un segmento dado como tienen cargas familiares, normalmente son grupos familiares con niños, ¿ya? Hijos menores de 18 años, por tanto un segmento etario más joven, digamos, la mayoría, no sé, gente entre 25, 30, 40 años. ¿Nos llegaron más preguntas? Envía su pregunta, Buenos Días TVN, porque claro, acá hay varias dudas, hay mucha gente que dice, a lo mejor yo tengo un beneficio y no lo he cobrado. Denise nos dice, consulta, ¿hasta qué porcentaje del registro social de hogares se puede postular a la PGU? ¿Puedo seguir trabajando si me dan la PGU? Esta yo creo que es una de las preguntas más comunes, si una persona puede seguir trabajando, porque muchas veces está la idea de que si uno comienza a trabajar y recibir un ingreso adicional, pierde el beneficio. Sí. Bueno, sí, sin entrar en tanto detalle porque aquí hay algunos temas técnicos detrás, pero la forma de evaluar la focalización es con este ingreso promedio per cápita que yo te señalaba, ¿cierto? En que se define un grupo familiar y se hacen algunos ajustes entre los ingresos y el número de personas del hogar, ¿ya? En el registro social de hogares, a veces nosotros hemos detectado de que puede haber un hogar que esté conformado por un número grande de personas, digamos, podrían haber, no sé, una familia de 10 personas. No es esa la forma en la que se determina la focalización para la pensión garantizada universal, ¿ya? Ahora, probablemente si está en un cierto nivel de vulnerabilidad en el registro social de hogares, también lo esté en el análisis de focalización que hacemos nosotros. Por tanto, yo le recomendaría a esta persona que postule nomás. Y que sea evaluado y ahí le entregaremos el resultado, digamos. Y acá lo importante, es súper importante, hay gente que, como yo les decía, se pensionan, pero tienen que seguir trabajando, pero eso no es impedimento para que tenga la pensión garantizada universal. Puede usted tener una pensión de 200.000 pesos, más 300.000 de ingreso, por ejemplo, y recibir los 190.000 como aporte de la pensión garantizada, y por eso es importante que postule, que no deje postular. Sí, para cerrar la pregunta anterior, porque preguntaba que qué pasaba si trabajaba, si le quitaban la PGU. Claro. No importa si trabaja o no trabaja, el punto es en qué valor promedio per cápita quedan sus ingresos. Claro. O sea, si alguien trabaja, no sé, los fines de semana por alguna cosa especial que pueda y son 100.000 pesos más, bueno, probablemente eso no le va a cambiar significativamente su situación, digamos. Claro. ¿Ya? Es un ingreso per cápita de grupo familiar. Nosotros lo normal que hemos visto es que máximo son 2 personas, porque es ciertos matrimonios, adultos mayores, ¿cierto? Sí. Que viven juntos. A veces hay un hijo, ¿cierto? Y pueden ser 3. Pero lo normal es entre 1 y 2, porque son adultos mayores, digamos, que son los que solicitan este beneficio. Mira, nos llegaron más preguntas, Buenos Días TVN, nos dicen, hola, este mes en la liquidación dice PGU 193.917 y al pagar me dice 191.978. ¿Por qué esa diferencia? Por favor, si me puede aclarar. Sí, bueno, como toda liquidación, tiene haberes y tiene descuentos. Por tanto, el líquido a pago, si es que está esta diferencia, es porque la liquidación refleja un descuento que se le realizó a la persona y lo que tiene que revisar ahí es cuál es el origen de ese descuento, ¿ya? Y para eso tiene que consultar su liquidación. Hay una liquidación consolidada, probablemente si esta persona es de una AFP, de una compañía de seguro, hay una liquidación consolidada donde está el detalle de los descuentos y qué parte es la que descontamos nosotros como IPS, que somos los que pagamos la PGU. Obedece un descuento que nos lo informan, pero el detalle está en la papeleta de pago, claro. Digamos. Ahí es importante entonces que se revisen. Nos llegan más preguntas, Buenos Días TVN. Hola, tramité mi PGU el 5 de septiembre. Quiero saber si será retroactivo porque hasta la fecha no tengo pago. A Manolo. Sí, Manolo, tranquilo porque la PGU se paga desde que se solicita, ¿ya? Entonces,
en este caso, digamos, si es que lo solicitó el 5 de septiembre y todavía no tiene pago, es porque hay un proceso, como comentaba, ¿cierto?, administrativo de recolección de información, eventualmente de cálculo de puntaje para evaluar la focalización, ¿cierto? Y llega el momento en que se hace el proceso de concesión y al mes siguiente se concreta el pago. Cuando se concreta el pago, supongamos que ahora en octubre no le ha tocado todavía, ¿cierto? Él dice que no le ha tocado. Supongamos que sea en noviembre. Cuando le vayamos a pagar en noviembre, le vamos a pagar de manera retroactiva octubre y septiembre. O sea, desde el día que la pidió. Desde que la pidió, exactamente. Perfecto. Oye, José Miguel, te cuento que nos están llegando muchas preguntas de nuestro hashtag Buenos Días TVN. ¿Por qué? Porque este es un tema que importa a muchas personas, sobre todo las personas que más necesitan justamente el ingreso y el apoyo de la pensión garantizada universal. Vamos a tratar de responder todas sus preguntas. Muchas se repiten, entonces estamos tratando de elegir algunas para poder globalizar varias consultas en una sola. Por ejemplo, esta. Arita Bresi nos dice: postulé a la gratuidad y trabajo con sueldo mínimo. Tengo 40% en el registro social de hogares. ¿Hay posibilidades de ganarme este beneficio, José Miguel? No sé si está preguntando, postulé a la gratuidad, dice. Sí, ¿será que postuló a la pensión? No sé de qué. A ver, pero si el requisito principal pensión para la PGU es tener 65 años. Claro. Y después de los 65 claro, se evalúa la focalización, ¿cierto? Su situación socioeconómica, y si cumple esos requisitos debería acceder, digamos. Claro. Ella está en el 40% del registro social de hogares más vulnerable, por lo tanto, si no tiene la PGU, si estamos hablando de una persona joven, ya que nos dice que postuló a la gratuidad, a lo mejor se refiere a la gratuidad universitaria, si está hablando de eso, podría ser acreedora de otros bonos, el bono invierno, Claro, por ejemplo, claro. El aporte de la canasta básica, y ahí sí podría ir a las otras consultas que estábamos viendo. Exactamente. Pero para la PGU es para adultos mayores, ¿cierto? Mayores de 65 años. Y estábamos hablando de cómo se calculaba la PGU. Estábamos diciendo, se calcula en el grupo familiar. Si hay 2 hijos más los 2 papás y todos tienen un sueldo, se van a sumar todos estos sueldos y se saca un promedio, y es ahí cómo se calcula. Por eso es importante, si es que en su grupo familiar su hijo se fue de la casa y su situación cambió, que actualice el registro social de hogares. Vamos a revisar otra pregunta, José Miguel. Sif Miguel nos dice: si la persona recibe pensión de 500.000 más una pensión Valech de 200.000, ¿le corresponde la PGU? Claro, mira, lo que pasa es que en los beneficios reparatorios, como se señala acá en este caso de la pensión Valech, lo que se establece es que el beneficio estatal es como un adicional en caso de que el beneficio estatal que tenga no llegue al monto de la PGU. Ya. O sea, si por ejemplo, si tuviera una pensión Valech de 183 y la PGU es 193, esa diferencia se cubre con la PGU. Ya, pero si es más alto. Claro, pero si tiene una Valech que es más alta que la PGU, de alguna manera se dice las ayudas estatales se distribuyen, ¿cierto?, para dar más cobertura. En ese caso no tendría derecho a la PGU porque su beneficio, que es una pensión reparatoria, es más alta que la PGU, por tanto no accede. Perfecto. Nos llega una última pregunta acá en nuestro hashtag Buenos Días TVN, y agradecemos a todos quienes nos han escrito. Esperamos haber resuelto la mayor parte de sus consultas. Nos dicen: si recibo pensión de invalidez al cumplir 65 años, ¿recibiré esta pensión más la PGU? Claro, lo que habría que ver es qué pensión de invalidez está recibiendo, digamos, ¿ya? Si es una pensión solidaria, la pensión solidaria se cambia por la PGU. Ya. Si es una pensión contributiva, se puede adicionar la PGU, y en ese caso además también tendría que solicitar la pensión solidaria de invalidez, ¿ya? Lo que ocurre cuando tenemos beneficios solidarios es que cuando la persona cumple 65 pasa del beneficio solidario de invalidez al beneficio solidario de vejez. De vejez. Y en este caso sería la PGU, sobre todo, claro, si es más alta claro. Como dice, recibo pensión de invalidez, pero no sé si es una pensión contributiva o una pensión solidaria. Claro. Si es solidaria, se cambia. Si es contributiva, accede a una adicional. Perfecto, clarísimo. Entonces, José Miguel Lago, jefe de beneficios del IPS, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y nosotros esperamos haber solucionado todas sus preguntas. Averigüe, ingrese a la página Chile Atiende para hacer sus consultas. Como saben, una de esas usted tiene algún bono o puede postular a la PGU y no lo sabía, es dinero adicional que complementa su pensión. Gracias, José Miguel, y nosotros ahora seguimos con Rafa.